Miren, era bien importante, no sé si lo hicieron, la verdad vale mucho la pena escuchar al GIEI, a Ángela Buitrago, se me estaba olvidando el nombre, y a Carlos Beristain en una mesa que tuvo de análisis con Aristegui Noticias el día viernes. Sería muy bueno que los escucharan. Y también que leyeran el último mensaje que colgaron en sus redes sociales. En Twitter aparecen como @GIEI Ayotzinapa. Y ahí está una carta que dejaron de cuatro páginas, muy interesante sobre lo que hizo el GIEI en México y sobre una conclusión a la que llegaron y que nos debe preocupar muchísimo, muchísimo. El día de hoy, porque vaya, lo resume perfectamente, Javier Sicilia publicó una columna, no, es de ayer, del día miércoles, perdón, sí, es hoy porque para mí ya es jueves, pero bueno, miércoles 2 de agosto, publicó una columna en Proceso que le pone como título Crimen y Justicia Transicional. Esto que dice Javier Sicilia es la conclusión a la que llegó el GIEI, es decir, dentro del Estado mexicano, el poder lograr justicia para no solo el caso de Ayotzinapa, sino para muchos otros casos, ya no es posible. Aunque llegue a gobernar la misma secta el sexenio que viene, o entren cárteles unidos otra vez al gobierno, va a suceder exactamente lo mismo, porque el Estado está rebasado, que no por gusto, que no por obligación, sino por gusto, o está completamente infiltrado por la delincuencia organizada. El aparato de justicia pues padece exactamente de lo mismo, es decir, justicia en México no va a haber, ya no se puede, se llegó al límite, es imposible. El GIEI dice que el tema de Ayotzinapa solamente puede encontrar justicia, no en México, es más, ni siquiera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que Adán Augusto ya mandó al carajo, por cierto. La única instancia que podría llegar a traer justicia para este caso y para muchos otros es la Corte Penal Internacional. A ese nivel, no hay más, no hay más. Y para el caso de la justicia en México y para poder quitarnos de todo esto, pues se requieren de procesos de justicia transicional, que es algo que han venido proponiendo Sicilia, Jacobo Dayan, muchas organizaciones y muchas personas que se dieron cuenta de esto, que el GIEI nos puso como muestra en estos últimos días, se dieron cuenta desde el principio del sexenio. En México no va a haber justicia, voten por quien voten, llegue quien llegue, no se puede, llegamos a un límite. Después de esto es imposible avanzar. Pone Javier Sicilia el ejemplo de Colombia, nada más por usarlo, porque como él bien dice, en cada situación, como en este caso en México, este proceso de justicia transicional tiene que ser muy específico y muy adecuado a las necesidades del país, pero es que es la única salida. Y nosotros en este espacio, en los canales más bien, no sé si en este hayamos subido videos con relación a este asunto, pero en el otro pues hemos hablado muchas veces de esto, no hay más. Nosotros creemos que sí, es por aquí, porque dentro del gobierno pues no va a haber cambio, llegue quien llegue. Ya vieron a López cromándole el sable a los guachos. El asqueroso gusano salió más militarista que el mismísimo genocida Calderón o que el delincuente Peña Nieto. Entonces pues no va a pasar de ahí. Fíjense lo que dice Javier Sicilia, que es muy, muy interesante. Piénsenlo. De Felipe Calderón a López, el crimen, asesinatos, secuestros, desapariciones, tortura, desmembramientos de cuerpo, extorsiones, terror, ha ido en aumento. Siempre y cuando pensemos que detrás de los números hay no solo personas, sino familias enteras destrozadas, las cifras son aterradoras. Más de 300,000 asesinados. Yo aquí hago una corrección. Vamos cerca de los 450,000 asesinatos en el gobierno de
del genocida Calderón, de Peña y de López. 450,000. Cifra oficial. O sea que cifra negra, seguramente rebasamos el 500,000. Y más de 100,000 desaparecidos. Habría que agregar a todo ello 98% de impunidad. Ni la política de los balazos orquestada por Calderón y continuada por Peña, ni la de los abrazos de López han logrado contener su inexorable marcha. La razón se debe a que, ya sea que el crimen organizado lo haya rebasado o penetrado en sus 3 órdenes de gobierno, el Estado está capturado por él, sometido mediante la corrupción y el miedo. Sus instituciones son solo cada vez más ineficaces para enfrentarlo. Se han vuelto parte de su operatividad. Fuerte. La única manera de desarticularlo, la única, al menos, que ha tenido resultados en los países en donde se ha aplicado o se aplica, es la justicia transicional. Ahora van a entender a qué se refiere con justicia transicional. En 2018, diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos pactamos con López adaptarla para México. El anélido de la presidencia, el más infame de todos los merolicos del mundo, aceptó llevar a cabo un proceso de justicia transicional. Después, como no tiene tanates, se echó para atrás. Pero pues bueno, sabemos que es un gusano y sabíamos que lo iba a hacer. Después de trabajar en ello con la secretaria de Gobernación, López le dio la espalda, sin explicación alguna, y con los resultados que hoy conocemos. En ese momento estaba en la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Florero. Como su nombre lo indica, la justicia transicional permite transitar de un Estado capturado por el crimen a uno de derecho. Sus resultados, dada la dimensión del problema, no son inmediatos y dependen de su continuidad en el tiempo. Se trata primero de aceptar que las instituciones del Estado son incapaces de atender fenómenos de la magnitud de los que hoy padecemos. Y es una realidad, pero del tamaño del mundo. Vamos, una sola fiscalía, por hablar de la que ustedes quieran, está rebasada la que quieran. Tienen tantos casos pendientes, tantos, que les llevarían 1000 años terminar con esos y, pues no sé, rezarle a San Judas Tadeo, yo creo, a San Isidro Labrador, para que a partir de ese momento ya no haya más delitos, algo que es imposible. Entonces, están completamente rebasadas. No va a ocurrir. Los aparatos judiciales, para referirnos exclusivamente al tema de la violencia, además de su inmensa corrupción, están hechos para atender entornos ordinarios, como en cualquier otro país, y no para enfrentar violencias extremas, generalizadas, y ojo con esta palabra, y sistemáticas. Es decir, que no son asuntos puntuales, como dice el anélido de la presidencia. No, esto es sistemático, así actúan. Delito, corrupción, involucramiento, impunidad. Esa es la constante, es sistemático, uno tras otro, uno tras otro. Por eso nunca hay justicia. Es el modo que tiene de operar el aparato de justicia en México. Así es. En segundo lugar, hay que entender que esas violencias no son casos aislados, desconectados entre sí. Ojo con esto. Sino que son fenómenos en los que están implicados grandes capos del crimen organizado, organizaciones criminales de diversas escalas, funcionarios y agentes de seguridad en sus 3 niveles de gobierno, miembros importantes de partidos y empresas. Capturar autores materiales y hacer correcciones cosméticas al aparato de justicia no sirve de nada si no se iluminan con la verdad a sus autores intelectuales y se les juzga y se desmontan las redes de complicidad. Y aquí me viene a la cabeza, solamente por mencionar algo, López se llena el hocico diciendo, en los casos de periodistas, casi en todos los casos tenemos detenidos, casi en todos, 90 y tantos % detenidos. Ya, perro. ¿Y los autores intelectuales? ¿Y los motivos por los que, es decir, el móvil del crimen? De eso nunca habla, porque están rebasados.
Porque ellos creen que hasta detener al autor material se acaba el tema de la justicia. Y ya hicimos justicia. ¡No! Alguien ordenó estos asesinatos. ¿Quién fue? ¿Por qué fue? Ese es solo un ejemplo, pero así en el que quieran, temas de desaparecidos, el que quieran. En tercer lugar, es necesario un consenso de los partidos políticos, los empresarios y las organizaciones sociales para asumirlo así y aceptar que la única forma de enfrentar la tragedia es creando dos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia totalmente independientes y con toda la libertad de actuar en el país. Ojo, no puede estar metido en un mecanismo internacional ningún mexicano, porque entonces se jode el asunto. Y para que eso ocurra, tiene que venir desde instancias internacionales como la ONU. A muchos no les gusta, pero no hay otra salida. Y basarnos en lo que estas personas, como lo que ocurrió en Guatemala, un mecanismo con expertos, jueces, expertos, investigadores, que no tengan ninguna relación con ningún político, con ningún mexicano, porque si no, no funcionaría. Sería sacarnos el dedo de la nariz para metérnoslo a la boca. Las veces que los gobiernos, dice Javier Sicilia, han intentado hacerlo para casos específicos, manteniendo el control sobre el proceso, como lo fue la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del pasado, creada por el delincuente Fox, o la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creadas por López, han terminado en el fiasco, el oscurecimiento de la verdad y la justicia y en la puesta al desnudo de una sola cosa: la captura del Estado. El Estado está capturado. Por eso no pudo el GIEI llegar a la resolución del caso Ayotzinapa, porque hay una barrera. No se puede pasar después de ella. No se puede. Esta barrera la ponen los guachos en el caso del GIEI, los políticos involucrados en ese terrible crimen, y también López, porque eso de que les hemos dado las instrucciones y no las cumplen, una de dos: o López es pendejo o sabe que hay cosas que sus guachos no entregaron y no puede hacer nada porque pues lo tienen limpiándole las botas. Piénsenlo. Colombia, que tiene muchas semejanzas con México, tardó por desgracia demasiados años en tomar el camino de la justicia transicional. En 2011 inició su proceso con la Ley de Justicia y Paz, que culminó en 2016 en los acuerdos de paz con las FARC. A partir de entonces creó la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial por la Paz. Gracias a esos mecanismos, Colombia ha logrado, por ejemplo, esclarecer y hacer justicia a 21,000 casos de secuestros de las FARC, abrir la posibilidad de juzgar a altos funcionarios por crímenes conocidos como falsos positivos, o sea, inocentes tipificados y asesinados como criminales. Ha logrado hacer que las FARC depongan las armas y posibilitar el camino para que el Ejército de Liberación Nacional negocie la paz. Falta todavía mucho por andar, pero la vía está abierta y tiene rumbo y tiene destino. Ellos ya tienen el camino andado, saben a dónde van. Que les está costando, a huevo. Que siga habiendo violencia en Colombia, a huevo. Pero por lo menos ya saben a dónde quieren dirigirse. Hay un destino. Ya empezaron. Ya han juzgado. Ya han desarmado personas. Ya han llevado a la cárcel a muchos. Ya se ha hecho justicia en miles de casos. Repito, que sigue habiendo en Colombia mucha violencia, sí, y va a seguir habiendo, porque pues no son peras y manzanas como para poderlas cortar en un día. No, va a tardar, pero ellos ya empezaron. Lo grave, como dice Sicilia, es que el camino para México es más complejo y arduo por la diversificación de los grupos armados y su ausencia de ideología, cosa que dentro de las FARC, pues cuando menos existía. Si decidiera tomar la ruta de esa justicia, tendría que diseñar su propia manera de hacerla. Cada justicia transicional es única y depende de las circunstancias de cada país. Hay una primera aproximación a ello en los documentos que se crearon en 2018, cuando López decidió asumirla, y luego
pues como es cobarde, traicionarla. Por desgracia, la tragedia de la violencia y la urgente necesidad de encararla a la luz de la verdad y la justicia no forma parte de las prioridades de los partidos ni de los gobiernos. Ciegos, soberbios y capturados por el crimen, sus propuestas son las mismas que nos han llevado al desastre y a ahondar en el infierno. Militarización con balazos o con abrazos. Y maquillajes cosméticos. No sé si con esa banalización de la tragedia podamos llegar a esa farsa democrática que llamamos elecciones. En todo caso lo haremos como hasta ahora, en la abyección y con un país destrozado por el horror que tardará muchas décadas más en encontrar justicia y dignidad. Y siempre termina Javier Sicilia sus columnas con esta frase, para que no se olvide. Además opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Levarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. Muchos preguntan, algunos porque pues les escuece cuando les decimos que su amo es un fiasco, es un pinche mitómano. Siempre salen con, pues, ¿y entonces tú qué harías? Porque tú no nomás hablas, pero no propones. Primero, no soy político, no sean ustedes pasguatos, no soy candidato. Las propuestas son las que les hacen sus políticos, por las que ustedes atolizados, o los que voten, van y como corderitos creen que con eso se acabó el problema. Y segundo, aunque no nos corresponda hacerlo, siempre hemos hablado que este es el único camino en el que creemos. No hay más. No hay más. O sea, para alcanzar la justicia en México tiene que ser así. Modos de gobierno no creemos en el que existe en la actualidad. Es una pendejada. Son dos cosas diferentes. Para alcanzar la justicia, creemos que este es el camino. Para tener gobiernos diferentes, creemos que tenemos como ejemplo muy claro lo que ocurre en todos los pueblos que pertenecen al Congreso Nacional Indígena. Esas formas de gobierno dan resultado. Y ahí están los datos. Los municipios más seguros de México están en estos lugares. Ni siquiera hay delitos de alto impacto. Pero es que allá no se trata de ir a votar por pendejos. Allá se trata de otra forma de hacer gobiernos. Delegar todo el poder en un pasguato como López tiene consecuencias como las que estamos viendo el día de hoy. En fin, me gustó mucho lo que escribió Sicilia, porque sí, de eso va el asunto. De eso, para poder acabar con todo este horror, con todo este crimen, tiene que haber un proceso de justicia transicional en nuestro país. De otra forma, te vas a morir, tus hijos van a crecer, se van a morir y el país va a estar cada vez más yéndose al infierno, convirtiéndose en algo peor. No hemos tocado fondo, Esto es para que se den cuenta, no hemos tocado fondo. Y la verdad es que no quiero imaginarme lo que viene más adelante. Ahí están las consecuencias de ir a votar por pendejos. Saludos, compas.